Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Hoy vamos a hablar de qué es el Lift and Coast en la Fórmula 1 y por qué a veces al final de recta vemos que se enciende la luz de manera intermitente de un coche de Fórmula 1 y por qué los ingenieros a veces le dicen a los pilotos que ahorren combustible y cómo consiguen ahorrar ese combustible perdiendo el mínimo tiempo posible. Así que esto te lo voy a explicar en este vídeo, con la técnica llamada Lift and Coast. ¿Y qué es esta técnica? ¿En qué consiste esa técnica de Lift and Coast? Pues consiste simplemente en levantar el pedal del acelerador y dejar que el coche ruede por inercia unos 50 o 100 metros antes de empezar a frenar. Es decir, si tenemos una recta y queremos utilizar el Lift and Coast, antes de frenar dejaremos que el coche ruede por inercia y se frene gracias al freno motor y a la aerodinámica, y frenará un poco durante unos 100 metros y luego ya se aplicará fuerza sobre los frenos convencionales. Y esto consigue ahorrar muchísimo combustible. Parece que es muy poca distancia la que se hace esta técnica, pero el impacto que tiene es enorme, porque puedes conseguir ahorrar unos 3 kilos de gasolina, lo cual es mucho, y si vas justo de gasolina esto te puede permitir acabar la carrera. Entonces, esta técnica es muy utilizada en circuitos donde el consumo de gasolina es altísimo. Por ejemplo, circuitos como Albert Park o circuitos como el de Montreal. Son circuitos claramente en los que los pilotos van a tener que ahorrar combustible, porque las largas rectas implican que el piloto está con el pedal a fondo durante muchísimo tiempo. Que recordemos, la máxima cantidad de combustible que puede utilizar el motor son 100 kilogramos de combustible por hora. Y esto se consigue cuando el pedal está presionado al 100%. Si nosotros en los últimos 100 metros de la recta, antes de empezar a frenar, levantamos el pedal del acelerador y dejamos que el coche ruede por inercia, el consumo de gasolina será de 0 kilogramos hora. Es decir, no se estará consumiendo nada de combustible. Y en esa distancia en la que se hace el Lift and Coast, se intenta reducir la velocidad del coche mediante el freno motor y la aerodinámica, porque como todos sabemos, la aerodinámica frena los objetos, ¿vale? Entonces, esta técnica cuando se aplica, normalmente vemos una luz roja en la estructura de impactos trasera que parpadea. ¿Esto por qué se hace así? Pues únicamente por una función de seguridad. Es para saber si hay dos coches juntos, para que el coche de detrás sepa que el de delante no está utilizando el 100% de la potencia del motor. Y básicamente para que no choquen los dos. Simplemente es para informar al coche de detrás que el coche que está delante está ahorrando combustible o recargando baterías. Simplemente es por un tema de seguridad, y esto es obligatorio porque la FIA lo impone en el reglamento de la Fórmula 1. Y algo también que tienes que tener en cuenta es que los motores que son muy potentes y los coches que son rápidos en recta, ¿qué pasa? Que si tú eres rápido en recta, pasarás menos tiempo en dicha recta y por lo tanto estarás menos tiempo con el acelerador a fondo. ¿Y en qué se traduce esto? Esto se traduce en menor consumo de combustible. Pongamos por ejemplo, ahora que ha sido el Gran Premio de Monza de Italia, pongamos por ejemplo Mercedes y Ferrari. Este año 2019 Ferrari tiene un coche rapidísimo en recta y Mercedes pues es un poco más lento en recta, pero tiene más apoyo aerodinámico en las curvas. Entonces, ¿qué pasa en Monza? Que el Ferrari, centrémonos únicamente en la recta principal, ¿vale? En la recta principal, quizás Ferrari, me lo invento, tarda 20 segundos en hacer la totalidad de la recta, ¿vale? Y Mercedes, en cambio, tarda 21. ¿Y esto qué significa? Que el Ferrari estará utilizando el 100% del flujo máximo de gasolina permitido, que son 100 kilos por hora, durante 20 segundos. En cambio, Mercedes lo estará utilizando durante 21. ¿Y esto qué significa? Que el motor Mercedes estará utilizando más gasolina porque tarda más en hacer la recta. Y esto es algo que los motores menos potentes o los coches más lentos en recta
tienen problemas porque aunque sean más lentos en las rectas, consumen más combustible porque están más tiempo con el pedal a fondo. Espero que esto se entienda. Entonces, este es el problema de no tener un motor potente, porque aparte de perder velocidad punta y perder tiempo en las rectas, si esto es un problema grave, a esto se le suma que tienes que ahorrar más combustible que un motor que desarrolla mayor potencia. Y por lo demás el Lift and Coast es simplemente afecta a esos metros finales de la recta, porque luego cuando el piloto acciona los frenos, los acciona de una manera idéntica de que cuando no está ahorrando combustible y entra en la curva con la misma velocidad. Es decir, únicamente afecta a los últimos metros de una recta. Y también tienes que saber que esto solo se hace en carrera, porque en clasificación no es necesario ahorrar combustible porque simplemente los coches dan una sola vuelta. En cambio en carrera, ahí sí que es importante ahorrar gasolina, porque sobre todo a partir de... ¿Os acordáis que en 2011 se prohibieron los repostajes? Y ahí cobró mucha importancia el ahorrar combustible. Porque los motores, o sea, los tanques de combustible estaban limitados, su capacidad estaba limitada. En 2019 el límite son 110 litros y con eso tienen que hacer toda la carrera. Entonces, ¿qué pasa? Estos litros tienen un peso y el peso afecta muchísimo al rendimiento de un coche. Para que os hagáis una idea, esta cifra depende del circuito, pero de promedio 10 litros de gasolina aproximadamente cuestan entre 3 décimas y medio segundo por vuelta. Y esto es una brutalidad. Es muchísimo tiempo el que se pierde por poner más peso y más combustible en el coche. Entonces, ¿qué pasa? Que los ingenieros intentan poner la mínima cantidad de combustible en el tanque. Incluso a veces ponen menos de la que realmente necesitan para completar la carrera. ¿Y cuál es la estrategia del equipo? Entonces, la estrategia es ahorrar gasolina, porque es más rápido perder tiempo haciendo Lift and Coast que poner el tanque lleno y dar vueltas sin ahorrar combustible, porque utilizando el Lift and Coast, si lo haces bien, puedes estar perdiendo únicamente una décima por vuelta. Entonces, tienen que valorar los ingenieros cuánto tiempo pierden poniendo el tanque lleno y cuánto tiempo pierden reduciendo al mínimo la gasolina y ahorrando combustible. Y ellos escogerán la manera más rápida. Entonces, pues es algo que tienen que valorar y que varía según las carreras. Y si sale un safety car, por ejemplo, ya no hay problema generalmente de consumo de gasolina, porque esas vueltas en las que está el safety car no se consume la misma cantidad de combustible que en una vuelta a velocidad normal. Y entonces, pues eso, es algo que tienen que valorar y que varía según las situaciones de carrera. Y también tienes que saber que aunque existiesen los repostajes, como pasa en la Indy actualmente, que hay repostajes, también se seguirán aplicando técnicas para ahorrar gasolina. Porque aunque puedes poner combustible, es más rápido ahorrar un poco de gasolina e intentar hacer una parada menos en boxes, en el caso de las 500 millas de Indianápolis, por ejemplo, que ir a tope toda la carrera y hacer más paradas. Entonces, no es tan sencillo como poner los repostajes. Hay que estudiar si los equipos, introduciendo los repostajes, irán a tope toda la carrera o seguirán ahorrando gasolina, porque es más rápido que si ellos paran y llenan otra vez el tanque. Entonces no es tan sencillo. Y esto es algo que ahora está un poco en el aire, si habrán repostajes o no, de cara al reglamento 2021. Esto es algo que tienen que estudiar. Y ya hay un vídeo en el canal sobre los repostajes, o sea, sobre si volverán los repostajes en 2021. Y ya sabéis que cuando salga el reglamento oficial para 2021 lo tendréis en el canal. Así que estad atentos, suscribiros aquí si no lo estáis, y si queréis ver otro vídeo, pues dadle aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, dejad un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.